Buenas tardes. Vamos a ser un poco más, o mejor dicho, menos formales el día de hoy. No vamos a tener tanto protocolo para empezar directamente con lo que nos reúne el día de hoy, que es la presentación de este libro, pero igual no quiero dejar de agradecerles a todos los presentes, quienes están aquí en el escenario y quienes están en el auditorio, su compañía. Es un gusto para nosotros, aquí en el Instituto de Investigaciones Culturales, darle la bienvenida a nuestros invitados. El día de hoy, como les comentaba, vamos a tener la presentación del libro La danza de los extintos, una de las más recientes publicaciones del doctor Valenzuela. Y antes de iniciar me voy a permitir leer algunos datos sobre nuestros invitados. El doctor José Manuel Valenzuela es profesor investigador emérito del Colegio de la Frontera Norte e investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras del CONACYT. Es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por el Colegio de México, doctor honoris causa por esta institución, por la Universidad Autónoma de Baja California. Y bueno, sus obras han sido pioneras y de gran relevancia para la comprensión de los procesos socioculturales que definen a la frontera México-Estados Unidos y a los movimientos juveniles en América Latina y Estados Unidos, campos en los cuales es reconocido como autor. De la misma manera, su trabajo en el campo de los estudios culturales es ampliamente reconocido en México y América Latina. Posee una obra germinal en los estudios de procesos culturales estratégicos, entre los cuales destacan las nuevas identidades sociales y las prácticas socioculturales vinculadas al narcotráfico. Sus investigaciones también han abordado temas relacionados con cultura e identidad nacional, sociología urbana y cultura popular. Sus libros más recientes son La danza de los extintos, Juvenicidio, violencias y poderes sicarios en América Latina, una edición de la Universidad de Guadalajara y el COLEF del año 2022. También Cuchumá, la montaña sagrada de Tecate, editado por Gediza y COLEF, también del 2022. Ambos libros ya los hemos presentado en este espacio. Y también podemos mencionar Heteronomías en las Ciencias Sociales, editado por Claxo, Buenos Aires, Argentina, en el 2020. Y actualmente el doctor realiza una estancia sabática de investigación aquí en esta universidad, aquí en este Instituto de Investigaciones Culturales Museo. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. También en la mesa está el doctor Hugo Méndez Fierros. Él es profesor investigador en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Autónoma de Baja California, doctor en Estudios del Desarrollo Global, maestro en Ciencias de la Comunicación y diplomado en Estudios Culturales. Se ha especializado en estudios de comunicación y cultura en la frontera México-Estados Unidos. Su trabajo de investigación y docencia se inscribe en las líneas Representaciones y narrativas mediáticas sobre las migraciones, Representaciones sociales, fronteras digitalizadas y discursos de odio, Culturas fronterizas y discursividades. Actualmente es el responsable del cuerpo académico Culturas contemporáneas y discursividades y es miembro también del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores del CONACYT. Por favor, un aplauso para nuestros invitados. Y bueno, yo me gustaría dar la pauta para la presentación de este libro, y para eso, bueno, escribí algo, precisamente, algunos apuntes y algunos datos para tratar de dimensionar las violencias contra los y las jóvenes. Entonces me voy a permitir leer y espero que esto pues nos sirva como introducción a lo que seguramente nos va a compartir el doctor Hugo Méndez, y después escucharemos, por supuesto, al autor de este texto. En los primeros días del mes de julio, en pleno verano cachanilla, empecé a leer el libro del doctor José Manuel Valenzuela, y como una suerte de presagio ominoso, a los pocos días, el entonces fiscal general de Baja California, Ricardo Iván Carpio Sánchez, confirmó el hallazgo de una fosa clandestina en la colonia Miguel Alemán del Valle de Mexicali. Esta fosa podría estar ligada a la ola de desapariciones supuestamente perpetradas por los rusos, el brazo armado del Cartel de Sinaloa, que opera bajo las órdenes de Ismael El Mayo Zambada. El hallazgo de esta fosa, con al menos cuatro cuerpos, parecía el trágico desenlace de la historia sobre la desaparición de los jóvenes Mauricio Verdugo Fragoso, David Alfonso Melesio Rodríguez y Jesús Manuel Bramasco Hernández,
vistos por última vez el 8 de abril del 2023 en el bar Shots de Mexicali, en la denominada zona de antros. En menos de una semana, el escenario se tornó aún más oscuro. Fueron halladas 15 osamentas en este narcocementerio y se presume que algunos de los restos pudieran ser de los 4 jóvenes desaparecidos ese año o de alguno de los otros 12 jóvenes desaparecidos en esta misma zona de antros desde el 2019. El predio de esa fosa es un paraje desolado con algunos árboles y muchos arbustos, un sitio que en otro momento pudo ser un espacio de esparcimiento, un espacio para pasar el rato en familia a la sombra de un gran árbol, y que hoy es un lugar siniestro y angustiante, consecuencia de las estrategias biopolíticas y necropolíticas que narra el doctor José Manuel Valenzuela en su libro. Y así, conforme avanzo en la lectura del texto del doctor Valenzuela, pasan los días, pasan las hojas de su libro y aparecen más cuerpos. En el transcurso de 3 meses, tan solo en esa fosa ubicada en los límites de Baja California y Sonora, de Mexicali y San Luis, se han podido localizar 22 cuerpos, hombres y mujeres, de los cuales solo 8 cuerpos ha sido posible identificar y regresarlos a sus familias. De los 4 jóvenes que desaparecieron en el bar Shots, aún no se sabe nada. Hoy, 26 de septiembre, 9 años después de la terrible noche de Iguala, tampoco hay certeza sobre lo que sucedió con los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. No saber nada de ellos es como estar en un limbo, los no vivos, los no muertos, los desaparecidos, las desaparecidas. En el debate de cifras y datos entre el Gobierno de México, la Comisión Nacional de Búsqueda y organizaciones de la sociedad civil, no debemos olvidar que al menos hay 110,000 personas que no han sido localizadas. En palabras del doctor Valenzuela, la desaparición forzada de personas es una de las formas más angustiantes del juvenicidio. La desaparición forzada representa ausencias sin olvido, en las que el recuerdo participa como anclaje de vida. Familias y seres entrañables de desaparecidos conforman esperanzas atrincheradas, asideros indelebles e inquebrantables donde perviven los ausentes. Si desde los entramados humanos nadie muere del todo, mientras se mantenga en el recuerdo de los suyos, recordar a los desaparecidos es atisbo y asidero de vida. Olvidarlos puede condenarlos a morir 2 veces. Morir siendo joven es una terrible circunstancia. Morir por ser joven en México, en América Latina, de forma artera, violenta y sistemáticamente, eso es juvenicidio. Según datos del INEGI, en los 3 primeros años del sexenio actual, se contabilizaron casi 40,000 asesinatos de jóvenes, y aunque en el 2021 se produjo una reducción del 7% en comparación con el año previo, esto podría explicarse porque en 2019 y 2020 fueron los 2 años con más asesinatos de jóvenes en la historia de México en términos totales, con casi 27,000 muertos. Una cifra que, sumada a los 260,000 asesinados en los sexenios de Calderón y Peña Nieto, tiñen de rojo la realidad mexicana. Iniciativas como el programa Jóvenes Construyendo el Futuro del actual gobierno intentan revertir las condiciones que posibilitan el asesinato de jóvenes, particularmente aquellos en condiciones precarias. Este programa, que al primer semestre de este año ha beneficiado a casi 284,000 jóvenes y hay un acumulado de 2,600,000 en 4 años, consiste en la entrega de 6,300 pesos mensuales a jóvenes entre 18 y 29 años, más la posibilidad de aprender un oficio. El objetivo es que con esta beca, y cito, se ataque la raíz del problema, y quienes ni estudian ni trabajan tengan acceso a un oficio y así ya no sean reclutados como cantera del narco. Este programa de becas, uno de los programas insignia de la administración López Obradorista y el primero que lanza un gobierno mexicano destinado exclusivamente a jóvenes, no ha sido suficiente para revertir la espiral de violencias en las que viven, o mejor dicho, sobreviven muchos jóvenes. Aunque este programa pudiera ser un paliativo a la precariedad económica, el eje central del juvenicidio es la precarización social. En palabras de Valenzuela, precariedad que no se reduce a lo económico, sino que incluye la situación social, las vidas empobrecidas, los miserables, pero también los proscritos culturales, las y los otros, los disidentes, los divergentes, los nadies, los hundidos. Los estudios de las juventudes pueden abordar al joven desde la dicotomía de la inclusión-exclusión. ¿Cuáles son los integrados? ¿Cuáles son los no integrados? Los incorporados y los disidentes.
Sobre esta brecha quisiera hacer algunos otros apuntes a propósito del doctor Valenzuela, hablando sobre el texto que hoy nos reúne. Como lo expresa el propio José Manuel en este libro, no existe el joven como categoría social que represente al conjunto de la juventud. Las y los jóvenes son construcciones sociales inscritas en cronotopos específicos. En otras palabras, el ser joven está condicionado a un tiempo y espacio social y solo se pueden entender las juventudes a partir de la lógica de este tiempo y espacio específico. Y este tiempo y espacio que vivimos pareciera ser contradictorio. Actualmente, la lógica del mercado, las industrias culturales, entre otros factores, han generado un fenómeno de juvenilización. El imaginario que se construye en torno a lo juvenil, su propuesta estética, su espíritu, sus ideales, sus prácticas, han dejado de ser exclusivas de aquellos menores de 29 años. Pareciera algunas veces que la línea entre lo adulto y lo joven es cada vez más difusa. La juventud ya no puede anclarse solamente a una condición etaria. La lógica lineal y evolutiva de la juventud como etapa de tránsito hacia la adultez ha perdido fuerza. Además, la condición de juventud ya no solo se representa en los sujetos jóvenes. Así como hay jóvenes obligados a parecer y comportarse como adultos, también hay adultos postergados, aquellos que se rehúsan a crecer. Un adultecente que quiere vivir el momento, el aquí, el ahora, ávido de nuevas experiencias y sensaciones, la juventud sin jóvenes y jóvenes sin juventud. Esto pudiéramos entenderlo desde lo que algunos autores, como Margulis y Urrestri, han llamado la moratoria social, que refiere a la postergación de ciertas responsabilidades sociales, una especie de periodo de libertad, de gracia, en el cual la sociedad no les exige a los jóvenes alguna de las responsabilidades económicas y familiares que se relacionan con la vida adulta. Algo que sucede solo por elección para aquellos jóvenes de clase media o clase alta que gozan de cierta independencia económica y que realmente podrían aspirar a esta moratoria social. Sobre esta noción podemos debatir si en lugar de caracterizar a la juventud en términos de clase social, por ejemplo, se está optando por el de consumidores. Desde la lógica del capitalismo neoliberal, entonces se podría hablar de diferentes tipos de consumidores entre los jóvenes, en un espectro que incluiría a los jóvenes con mucho y poco efectivo, mucho y poco crédito, mucho o poca capacidad para participar de estas redes de consumo. La idea es que a través del consumo los jóvenes están conformando sus imágenes culturales y el deseo de diferenciación es el mayor motor del consumismo. Pero ¿qué pasa cuando esta aparente postergación de responsabilidades sociales no es una elección, sino es por la sistemática exclusión y falta de oportunidades? Cuando el no trabajar, el no tener una casa, el no formar una familia es consecuencia de las violencias contra las juventudes. Violencia económica evidenciada en la incapacidad para acceder a la canasta básica, que se manifiesta en la percepción de un salario menor por igual trabajo el realizado por los adultos. Violencia simbólica referida en la violencia naturalizada por el orden de las cosas, expresada en la violencia de género y el adultocentrismo que excluye a las y los jóvenes de los espacios de poder y de toma de decisiones, o la violencia institucional por el conjunto de políticas, disposiciones, dispositivos que intentan controlar el cuerpo de los y las jóvenes, que etiqueta a las juventudes, los y las estereotipa. Es importante mencionar que estos escenarios de violencia y precariedad son relativos. Mientras algunos jóvenes no pueden cubrir necesidades básicas como la alimentación y la vivienda, otros pueden tener cubiertas estas necesidades, pero sufrir la carencia de un servicio de salud, de acceso a la educación de calidad, a un trabajo digno y bien remunerado. En estas diferentes realidades juveniles encontramos elementos en común: discriminación, exclusión, desigualdad. Y encontramos la máxima expresión de estas violencias y esta precariedad relativa en el juvenicidio. Entre el estereotipo y el estigma, las juventudes mexicanas enfrentan una realidad contradictoria. Por un lado, una juventud precarizada, sin acceso a derechos como la educación, la salud, el trabajo, la vivienda, la participación ciudadana, la integridad personal, el derecho a la no discriminación, a decidir y a la autonomía corporal, solo por mencionar algunos ejemplos. Y al mismo tiempo, una juventud que dentro de la lógica del consumo, en este capitalismo exacerbado, hay un sistema que exalta el imaginario de lo juvenil y lo explota en términos comerciales y mercadológicos, que busca reproducir el ideal de lo juvenil, procesarlo, empaquetarlo y prepararlo para su venta. Todo esto mientras tenemos el asesinato amplio e impune de jóvenes portadores de identidades desacreditadas, siempre bajo el halo de sospecha
que pretende justificar su muerte solo por su condición de jóvenes. En estos extremos, entre la juvenilización y el juvenicidio, se encuentran los más de 25 millones de jóvenes en México, donde la principal consecuencia de la profundización de la desigualdad es la posibilidad del aislamiento social de estos extremos. Extremos que son alimentados por los dispositivos socioculturales y de poder que organizan estas diferencias, los prejuicios, los estereotipos, el estigma, el racismo, el sexismo, la dessubjetivación y desciudadanización. Así como el doctor Valenzuela señala estos dispositivos en su libro La danza de los extintos, nos toca a nosotros señalar y romper con estas perspectivas y ordenamientos fundamentalistas y ayudar a restablecer estas condiciones conjuntivas y conectivas de las fronteras que ahora nos separan. Muchas gracias. Y ahora le cedemos el uso de la voz al doctor Hugo Méndez Fierros. Adelante. Ahí está. Gracias, doctor Cristian Fernández, por la invitación. Muchas gracias al autor, al doctor José Manuel Valenzuela Arce, por estar esta tarde acá con nosotros compartiendo la presentación de su libro La danza de los extintos. En 1989 me enfrentaba a la duda de cuál carrera universitaria elegir en la UABC. Una hermana que estudiaba sociología puso en mis manos el libro A la Brava S, Identidades Juveniles en México, Cholos, Punks y Chavos Banda, de la autoría del doctor José Manuel Valenzuela. Esa obra y un monográfico editado por la CIESPAL sobre medios de comunicación conjuraron en mi mente y elegí estudiar Ciencias de la Comunicación. En 2004, 15 años después de haber leído por primera vez al doctor Valenzuela, con motivo de una edición de la Feria Internacional del Libro de esta universidad, me invitaron a comentar la obra colectiva Los Estudios Culturales en México, editado por el Fondo de Cultura Económica, la cual fue coordinada por el doctor José Manuel Valenzuela. Pasó el tiempo y en 2013, con mucha fortuna, estuve presente en la ceremonia en donde la UABC le otorgó el doctorado honoris causa al doctor Valenzuela, y 6 años después, en 2019, me concedió una entrevista, una larga charla en el COLEF. Les comparto este relato con el fin de aportar elementos que puedan ayudarles a dimensionar la enorme potencia lumínica que, como faro y guía, ha representado José Manuel Valenzuela Arce para muchas generaciones de interesadas e interesados en los estudios de la comunicación y la cultura en Baja California, en México y en América Latina. Es un enorme gusto estar aquí esta noche. La propuesta que el doctor Valenzuela Arce nos revela en este libro, como apunta el doctor Alfredo Nateras Domínguez en el prólogo de la obra, reúne ciertas claves para comprender, interpretar e intervenir de la mejor manera posible en los entramados de las violencias sociales juveniles, particularmente en formatos, rostros y tesituras de lo que Valenzuela ha denominado como juvenicidio, un concepto en construcción y en torno al cual se ha conformado una comunidad académica con espíritu científico, incluyendo también activistas políticamente comprometidas y comprometidos, con ética a toda prueba, frente a las realidades dolientes e indignantes que ya nos retrataba el doctor Cristian Fernández. En el apartado que el autor ha denominado Fugitivos de la Vida Imposible, Desplazados, Transfronteras y Bionecropolíticas, nos presenta un conjunto de ejes conceptuales que conforman una propuesta teórica para pensar e interpretar las fronteras y los mundos fronterizos, reconociendo en estos entornos la enorme complejidad de su conformación como construcciones políticas y de poder que funcionan, nos dice el autor, como dispositivos biopolíticos y necropolíticos de clasificación social, incrementando la vulnerabilidad e indefensión de las personas que recurren a los desplazamientos. Gran parte de ellos, subraya, son jóvenes y niños. Migraciones y caravanas migratorias como estrategia para construir un mejor proyecto de vida, enfrentando
como sabemos, enormes riesgos, agresiones y en muchas ocasiones la muerte. Nadie debería de morir por ejercer el derecho humano de emigrar, señala el autor, el doctor José Manuel Valenzuela. Nos plantea que las migraciones y los desplazamientos expresan condiciones límite en las que se articulan procesos intensos de precarización social con condiciones extremas de violencia que acentúan la indefensión de las poblaciones migrantes producida por la necropolítica neoliberal del capitalismo tardío y sus rasgos avasallantes que convierten al periplo migratorio global en una de sus expresiones más dolientes, al tiempo que fortalece la centralidad de las fronteras como dispositivos político-administrativos de poder y clasificación social. Y justo estamos viviendo estos escenarios nuevamente recrudecidos en Tapachula, Chiapas, y en la frontera de Comalapa en estos días, así también en el puente de Ciudad Juárez. Un nuevo acuerdo entre Estados Unidos y México se ha firmado el sábado pasado para deportar de nuestro país de manera inmediata a personas en condición migratoria que están a la espera de una respuesta de asilo o de refugio en Estados Unidos y que con las presiones del ambiente político hoy han cedido nuevamente ante las solicitudes del gobierno de Joe Biden. El doctor José Manuel Valenzuela recurre al pensador Achille Mbembe y rescata el concepto de necropolítica. Me he permitido para esta lectura recuperar del mismo intelectual africano la noción de brutalismo que acompaña a los cuerpos frontera. Y cito: los hombres sobrantes de hoy son los que no disponen ni de las competencias que pueden favorecer su empleabilidad, ni de los activos, títulos o haberes necesarios para garantizar su solvencia. El cuerpo frontera, nos dice Achille Mbembe, es esencialmente un cuerpo de raza, el de una clase racial sometida a un cálculo intensivo inédito. En él, la externalización y la internacionalización coinciden, siempre a punto de bascular hacia el otro lado del muro. Está totalmente desprovisto de membrana de seguridad ese cuerpo. Es un cuerpo troceado que consta de varias capas y lleva en su carne el recuerdo de todo tipo de fraccionamientos y subdivisiones. Al cuerpo frontera lo encontramos en la tierra, en el mar, en los espacios abstractos, en las formaciones de lo aéreo en luz y vapor, tanto sólido como fluido, agazapado bajo la fibra óptica. José Manuel Valenzuela, por otra parte, propone para pensar las fronteras alejarnos de las metáforas complacientes y endebles en términos heurísticos. Y nos dice: el debate sobre los procesos transnacionales, transfronterizos o translocales debe inscribirse en marcos interpretativos más amplios al del desplazamiento y sus avatares, para ubicarse en los ámbitos estructurantes y estructurados que les producen y definen. Es necesario, dice el doctor Valenzuela, colocar los temas transfronterizos, transnacionales y translocales en los procesos de la globalización y sus necesidades, sus despojos, sus exclusiones, su explotación en las escalas que impone el propio proceso de acumulación capitalista, sus necesidades de fuerza de trabajo, así como los intereses y actores políticos que participan y definen las disposiciones que afectan a los mundos fronterizos. El doctor Valenzuela nos propone trabajar desde un acercamiento que tome en cuenta la complejidad que caracteriza las relaciones transfronterizas. Para ello, define una serie de ejes interpretativos que dan cuenta de las condiciones conceptuales de las fronteras. Son las siguientes: las fronteras como zonas de contacto, las fronteras como condiciones disyuntivas, condiciones conjuntivas,
condiciones conectivas, condiciones intersticiales, condiciones inyuntivas, condiciones generativas, condiciones performativas o prefigurativas, condiciones biopolíticas y finalmente las fronteras como condiciones necropolíticas. Esta es la propuesta teórica que ha venido madurando a lo largo de más de 30 años el doctor José Manuel Valenzuela. Y concluye: las fronteras funcionan como sistemas racializados y de racialización y operan a partir de marcos organizados desde perspectivas fundamentalistas y ordenamientos supremacistas, posicionamientos estructurados que impiden el cruce de grupos señalados o proscritos. Los dispositivos socioculturales y de poder que organizan estas diferencias tienen como basamento los prejuicios, los estereotipos, los estigmas, el racismo, la desubjetivación y la desciudadanización que ya listaba hace unos minutos el doctor Cristian Fernández. José Manuel Valenzuela enfatiza que las migraciones de México y América Latina hacia Estados Unidos conllevan procesos intensos de desarraigo, no porque se rompan los vínculos y afectos con el lugar de origen, sino por la condición de carencia profunda de un lugar reconocido en el sitio de destino. A manera de cierre, me gustaría apuntar que el libro La danza de los extintos, juvenicidio, violencias y poderes sicarios en América Latina, sintetiza el trabajo de diseño de categorías analíticas que a lo largo de más de 30 años ha labrado el doctor Valenzuela, con un formidable derroche de vitalidad en la construcción de datos empíricos, acompañado de una profunda reflexión teórica. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Méndez. Y bueno, ahora sí, cedemos la palabra al autor que hoy nos reúne. Doctor Valenzuela, adelante, por favor. Muy buenas tardes a todas, a todos. Mi agradecimiento enorme para Cristian Fernández y para Hugo Méndez, colegas y amigos de hace ya varios años. Aunque son jóvenes, fueron siempre precoces y incursionaron en el mundo académico muy jovencitos, y tuve la fortuna de conocerlos a ambos hace ya varios ayeres. Una noche como hoy, hace 9 años, un 26 de septiembre de 2014, un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, en Ayotzinapa, se preparaban para, como hacían cada año, para salir en caravana hacia la Ciudad de México para conmemorar los hechos aciagos del 2 de octubre de 1968. 1968, como ustedes saben, hizo converger dos mundos profundamente disímiles. Dos mundos que se encontraban en un país que había cambiado a través de lo que sería una fuerte transición de la condición rural a urbana. Ese mundo bucólico en un 90% en las postrimerías de la Revolución Mexicana ya era mayoritariamente urbano en los años 60. Había una juvenilización de la población. La población joven había crecido en la pirámide poblacional y representaba una fuerza social, cultural, política de gran importancia. Había crecido las clases medias y con ellas se había masificado el sistema educativo. Había surgido un sector que ya no se definía de manera particular en la condición transitiva de la niñez a la adultez entre lo que sería el mundo familiar y el mundo del trabajo. Eran jóvenes
que empezaron a construir y a cargar de sentido, con sus propios sentidos y significados, la realidad que vivían. Estamos hablando también de jóvenes con nuevas necesidades culturales. Los años 60 implicaron la irrupción de nuevas formas conectivas. Las industrias culturales, particularmente el cine, la radio y la televisión, generaron ámbitos conectivos entre las poblaciones de distintas partes del mundo, y los jóvenes en México se volvieron similares, se actualizaron, se vieron en el espejo de lo que estaba ocurriendo con las y los jóvenes de otras partes del mundo. Así se reconocieron en la Lost Generation, esta generación de entreguerras que veía con profundo descrédito y dolor que la civilización, la condición humana fuera capaz de generar más de 20 millones de asesinatos en las guerras mundiales al servicio de los intereses de las grandes corporaciones. Eran los jóvenes que vieron el movimiento de la generación de los beatniks, con Jack Kerouac, con Allen Ginsberg, con Ferlinghetti, Corso, Mike McClure, Charles Bukowski, y que encontraron también en ellos formas para repensar y repensar su propia condición en cuanto a jóvenes y sus lugares en el mundo. Jóvenes que vieron en el movimiento pacifista una posibilidad para plantear una alternativa frente a las violencias desbordadas en distintas partes del mundo. Jóvenes que vieron con profundo dolor la experiencia de los sistemas racializados que cobraron forma en el asesinato de Malcolm X y de Martin Luther King, los jóvenes afroestadounidenses airados, indignados, reducidos a la condición de criminales por parte del gobierno, pero también los jóvenes mexicanos que habían surgido, que habían emergido, que habían tratado de construir, cargar de sentido a las calles de los barrios mexicanos y chicanos a través de la figura del Pachuco, este personaje que emerge en 1939 envuelto en notas de swing, de boogie, de mambo, y que construye, recupera emblemas definitorios del perfil cultural de lo mexicano para enfrentar el racismo cotidiano que vivían cuando la policía decía que la verdadera guerra no estaba en Vietnam, sino en los barrios mexicanos y afroestadounidenses. Estos jóvenes que también encontraron en el hipismo opciones y alternativas en el campo cultural, musical y en la contracultura, referentes para repensar y repensarse, para crear, para imaginar nuevos mundos posibles. Sin embargo, esa realidad chocó de manera brutal con la estructura anquilosada y represiva de un priismo que se había expropiado, que se había apropiado de los referentes nacionales para hacer pensar, para hacer creer que ellos representaban el interés de la nación. Y la grotesca figura de Gustavo Díaz Ordaz mostró con toda claridad esta condición esclerotizada de un régimen que frente a las demandas de los jóvenes, que miren ustedes las 5 demandas que planteaba el movimiento estudiantil, era recompensa para los familiares de los jóvenes que habían sido golpeados y asesinados por el ejército y los granaderos. Pedían la disolución del apartado B del Código Penal sobre disolución social. Pedían democracia, pedían la libertad para salir a las calles. Eran jóvenes que pedían la apertura de los espacios de participación, pedían la disolución y la desaparición del cuerpo de granaderos y pedían castigo a Cueto y Mendiolea, los jefes del ejército y del cuerpo de granaderos. Esas eran las demandas de los estudiantes. Y eso fue, digamos, parte de lo que en una
marcha silenciosa produjo la masacre del 2 de octubre de 1968. La nota principal del día siguiente fue el estado del tiempo. Rosario Castellanos gritó, vociferó en su poema en memorial de Tlatelolco: recordemos hasta que la justicia se siente entre nosotros. José Revueltas y otros intelectuales maldijeron hasta por 7 generaciones a quienes perpetraron un crimen, el cual hasta la fecha quedó impune. Y entonces, esa experiencia, que se habló de más de 500 asesinados, después vendría 10 de junio del 71, algunos fueron después asesinados en los propios hospitales. La conmemoración de esa experiencia que quedó brutalmente callada, silenciada, pero hubo curiosamente una película que se mandó, todavía no se inventaban las cámaras de video, que se mandó grabar el propio ejército, y desde ahí surgió la primera expresión, el grito. Una película que fue enlatada y que algunos la llegamos a ver en ámbitos clandestinos. Después otras películas como Rojo Amanecer, que también duró mucho tiempo enlatada, mostraron una condición donde una verdad soterrada se mantuvo de boca en boca en la memoria de la gente que vivió esos episodios, y finalmente estalló en las calles. 2 de octubre no se olvida. Los jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Nayotzinapa se organizaron para ir esa noche, salir esa noche, ese 26 de septiembre, para estar el 2 de octubre en la Ciudad de México. Como todos ya saben, no voy aquí a recrear esa historia. Termina con 6 asesinatos, incluidos un joven y un niño, y los 43 desaparecidos. Entre ellos, el brutal asesinato de Julio César Mondragón, quien no solo fue brutalmente torturado, sino que fue despellejado. Haciendo tributo al dios Chipetotec, el dios mexica de esta condición de desollar, del desollamiento. Pero Chipetotec tenía una función que implicaba el renacimiento. Aquí implicaba la barbarie homicida. Como sabemos, esto fue cubierto con una supuesta verdad histórica. Jesús Murillo Caram, entonces procurador de justicia, fue el encargado de armar esta historia, y Tomás Herón de Lucio, quien actualmente se encuentra en Israel protegido desde la Secretaría de Gobernación, encargado de ocultar lo que ocurrió y de inventar este supuesto incineración en el basurero de Cocula. Hoy algunas cosas han cambiado. El gobierno mexicano reconoce que lo que ahí ocurrió fue un crimen de Estado. Todos los actores, ejército, policía federal, policías estatales, policías municipales, estuvieron implicados. Enrique Peña Nieto, de manera indolente, simplemente dijo: ya supérenlo, denle vuelta a la página. Y eso es justamente lo que trataron de hacer, pero olvidaron una cosa. Las escuelas normales rurales surgieron a partir de lo que fue el surgimiento de la Secretaría de Educación Pública, con José Vasconcelos como secretario, y el nombramiento de Rafael Ramírez, de Sáenz y otros, que impulsaron lo que se llamó lo que fueron las misiones culturales, que iban a las zonas a tratar de alfabetizar a la población. Y esa alfabetización no se daba con los métodos que quiere recuperar la gobernadora de Chihuahua o de Guanajuato,
sino que se hacía a partir de procesos colectivos comunitarios, donde los niños aprendían a leer y escribir a partir de trabajar de manera comunitaria los problemas que se vivían en ese ámbito, en ese nicho, en esa ciudad. Surgió un proceso desde el cual nacerían las escuelas normales rurales, y eso fue lo que olvidaron quienes pensaron que podrían ocultar el caso de Ayotzinapa, y Ayotzinapa sigue vivo y siguen faltando los 43. A pesar de los avances, esto no puede terminar hasta que se encuentre con las y los jóvenes que siguen desaparecidos. Bueno, este evento de Ayotzinapa es parte también de un proceso investigativo que yo inicié unos años antes, cuando a partir de que en el 93 se empezó a hacer visible, sobre todo en Ciudad Juárez, la desaparición y asesinato de mujeres, mujeres que se presentaba como bajo el nombre, el título de las muertas de Juárez, que tenía un problema, que no implicaba un acto homicida ni tampoco implicaba responsables del asesinato. Esta idea cambió de manera importante para posibilitar la acción política a partir de que Diana Russell recupera un concepto de la literatura del siglo XIX, femicide, que implicaba el asesinato sistemático de mujeres por el hecho de ser mujeres. Este concepto fue traducido por Marcela Lagarde, y Julia Monarres y otras compañeras empezaron a trabajar bajo esta lógica. Monarres incorporó la dimensión sexual, la agresión sexual implicada en el feminicidio, y esto, digamos, convocó nuevas formas de acción política para que el Ni Una Más en el norte de América y el Ni Una Menos en el cono sur, el feminicidio en el norte de América y el femicidio en el cono sur, los 4 conceptos que implican lo mismo. No queremos que se asesine a las mujeres. Y a partir de esto, yo empecé a hacer un trabajo en un libro que se llama Sé de Mal, que sería parte de una tetralogía de la que hablaré brevemente, que culmina con La Danza de los Extintos. Sé de Mal, lo que me planteé es entender esa lógica del feminicidio en Ciudad Juárez, y lo que planteé en ese momento es que efectivamente el argumento de que es el patriarcado es correcto, pero es insuficiente. El patriarcado es el punto de partida, es verdad, pero es el orden patriarcal. Es la forma particular como el patriarcado, que tiene siglos y que está en todas partes del mundo, se inscribe en nuestras sociedades. Sin embargo, el patriarcado existe en todo el mundo, y no en todo el mundo asesinaban a las mujeres en el ámbito público, las desaparecían como ocurrió aquí en nuestro país. En Guatemala era todavía más alto, en el Estado de México era más alto que en Chihuahua. A lo que voy con esto es que lo que a mí me llamó la atención es trabajar, entonces, ¿por qué las están asesinando? ¿Solo por ser mujeres? Principalmente sí, pero no solo por ser mujeres, porque nadie es solo un repertorio identitario. Nadie es solo mujer, nadie es solo hombre. Somos mujeres, hombres, trans, indígenas, afrodescendientes, con identidad política, campesinos, pobres, ricos, obreros, colonos. Tenemos múltiples repertorios identitarios. Y lo que yo encontraba en este trabajo es que la articulación de repertorios identitarios precarizados generaba esas identidades vulnerables que colocaban a personas en las necrozonas. Que el eje que tendríamos que trabajar no es el asesinato, que obviamente es fundamental, sino los procesos de precarización de la vida que posibilitan que se asesine a las personas para que no las maten. Que no somos cuentamuertos ni cuentamuertas, que nuestra responsabilidad es evitar que se asesine a las personas, que como académicos tenemos una responsabilidad ética y política y que nuestro trabajo debe hacer un cambio en ese mundo que vivimos. Y a partir de esta certeza de recolocar
digamos, el concepto del feminicidio en esta categoría de lo que serían los procesos que inciden en la precarización de la vida de las personas, y en este caso lo que estaba ocurriendo con Juárez y en otros lugares que tenía que ver con vidas precarizadas, me llevó a entender que lo que estaba ocurriendo en nuestro país es que las estadísticas nos decían que fundamentalmente se mataban a hombres, más de 9 de cada 10, y que eran principalmente jóvenes. Entonces había que colocar el acento para hacer visible lo que estaba ocurriendo, y a partir de ahí se colocó este concepto de juvenicidio, entendido como ese proceso sistemático, persistente de asesinato de personas jóvenes que se incrementó de manera desproporcionada. 192% se incrementaron los asesinatos durante el sexenio de Felipe del Sagrado Corazón, de Felipe de Jesús, del Sagrado Corazón Calderón Hinojosa. Eso es lo que teníamos. Y entonces es esta idea lo que nos coloca en el tema de pensar el juvenicidio a partir de los distintos procesos bio y necropolíticos que atraviesan nuestras sociedades. Es la necesidad de reconocer partimos de un hecho fundamental. La principal causa de muerte de jóvenes en América Latina son las violencias. Esto no es posible. Hace algunos años, durante ese periodo, tuvimos una reducción de la esperanza de vida al nacer derivado del asesinato de jóvenes. Esto no es posible. Y son asesinatos impunes. Son asesinatos en su gran mayoría. En 2010, en Villa de Salvarcar, cuando la madre de dos jóvenes, pero se asesinó a 12, increpa a Calderón diciendo que sus hijos eran excelentes estudiantes y que no eran pandilleros, aunque lo hubieran sido, no tenían por qué haber sido asesinados como fueron, ni Calderón a decir que los mataron porque eran pandilleros. O el caso de los 2 estudiantes, uno de la Baja Sur, el otro de Coahuila, que en 2010 que se encontraban preparando sus exámenes de grado y que al siguiente día encontramos la nota en los periódicos armados hasta los dientes, donde en un enfrentamiento entre el ejército y grupos del crimen organizado se encontró que habían abatido a 2 sicarios dentro del campus del Tecnológico de Monterrey. Aparecían con armas largas, así los vimos en las fotografías, y fue gracias también a la familia. Yo al inicio pensé que era el capital social del TEC de Monterrey, pero no fue así. El TEC trató de ocultar porque eso lastimaba su prestigio institucional. Fueron los padres los que se aferraron y lo que hicieron que se ventilara esta idea de que eran efectivamente 2 muchachos que al siguiente día presentarían sus exámenes en posgrado y que fueron acribillados y posteriormente les quitaron la identificación y así fueron. Bueno, esos son algunos de los que conocemos. La gran mayoría de los asesinados no sabemos quiénes son. Son también gran parte de estos más de 110,000 desaparecidos que existen en México, hay números acumulados, digamos, y que al final de cuentas nos lleva a una idea fundamental. Estamos frente a un proceso que se vivió de manera muy profunda de precarización de la esperanza para las y los jóvenes. Precarización de la vida, precarización de la esperanza, y esto implicaba un conjunto de elementos que ya fueron señalados aquí por mis 2 colegas, entre otros el tema de la desciudadanización y de la desubjetivación. Esto lo coloco aquí y es parte del tema mismo del título del libro. La danza de los extintos empieza con un epígrafe de un poema medieval, que era el poema de la danza de la muerte, donde la muerte está convocando a todas y a todos. Nadie escapará finalmente a su guadaña. Pero la otra parte alude a un trabajo de Primo Levi, quien a los 25 años él fue capturado y llevado a un campo de concentración. Y Primo Levi escribe un texto maravilloso en el cual habla justamente de esta danza de los muertos extintos. Y él habla de los hundidos y los salvados. Los salvados son esas personas que van a ser hasta la ignominia, van a llegar a la ignominia para salvar sus vidas. Los hundidos son los que ya no tienen atisbo de vida ni de esperanza. Lo que hacían los nazis era, de alguna manera, desubjetivizar a las personas. Era tratarlos como no humanos, ir fracturando, desdibujando su condición humana para evitar ese dolor, tal vez, para evitar esa pena de asesinar, pero ni siquiera lo hacían. Los salvados se encargaban de hacerlo.
Entonces hacía que los propios compañeros asesinaran, cremaran a sus compañeros. Primo Levi se salvó y dice, bueno, nuestra responsabilidad es hacer que otros, si vivimos es para dar testimonio. Hace algunos años, viajando en Argentina, tomé un taxi hacia el aeropuerto en Salta, y los carros en los viajes largos se convierten en confesionarios. Y hablando con el taxista que me llevaba al aeropuerto, pues conversábamos sobre nuestras vidas, y de repente me dice, con la mayor frescura del mundo, que él había sido torturador durante la dictadura. Obviamente yo me saqué, ahora sí que algo que yo siempre he tenido muy, contra lo que he luchado gran parte de mi vida. Cuando lo increpé, él no tenía ningún tipo de remordimiento. Éramos los buenos, dice. No, remordimiento ninguno. Al final dice, bueno, la verdad es que a veces sí me daban lástima porque vea qué feo gritaban. Lo más que llegó su capacidad de conmiseración. Entonces ahí tenemos toda un entramado de lo que es el tema que trabaja este libro, donde está el tema de los desechables, como los llama Zygmunt Bauman, ¿no? Estas vidas, los precarios de Judith Butler, los hundidos de Primo Levi, los nadies de Eduardo Galeano, los monstruos de Mabel Moraña, de Marie-Louise Prat. Son también lo que serían los Homo Sacer o las vidas nudas de Giorgio Agamben. Entonces, dentro de ese, digamos, recorrido, el trabajo incorpora varios temas. Uno de ellos, todos tiene que ver con los procesos que posibilitan la precarización de la vida. Entre ellos está la máquina carcelaria, como un sistema diseñado para engullir las vidas, particularmente de las y los jóvenes. A partir de este concepto del Ática que trabajó Michel Foucault acá en Estados Unidos, analizamos los sistemas carcelarios en América Latina y en Estados Unidos, que no tienen nada que ver con estructuras diseñadas para la rehabilitación. Efectivamente son máquinas que atrapan y que la gente no termina de salir. Analizo algo que definí como la pornomáquina, el tema de la pornografía vinculada con el tema de las desapariciones forzadas, el tema de los desplazados, de los que ya habló Hugo. Los temas también, hay un apartado dedicado a un diálogo polémica con las críticas que se le han hecho al concepto de juvenicidio, y entonces ese es, digamos, lo que presentamos en este trabajo, y que, bueno, al final de cuentas tiene que ver con una de las partes finales que siempre es donde yo pongo el énfasis, las resistencias. Ya sea del concepto de la bioresistencia, el cuerpo como constructo, como dispositivo de resistencia frente a la biopolítica y a quienes atentan contra la vida, pero también el cuerpo, la resistencia en el ámbito público. Este retorno del sujeto juvenil como una parte central de los nuevos movimientos sociales, que empezó a vislumbrarse en 2010 en Túnez, que cobró fuerza en la primavera de Egipto, la primavera árabe, 2011, que lanzó el grito, si no nos dejan soñar, no les dejaremos dormir, y aquel grito vociferante de que el sistema es anti nosotros, que me recordaba algo que trabajé muchos años antes en el movimiento punk, que decía no estamos contra el sistema está contra nosotros, por allá en los años 80. Es que está también este movimiento de Occupy Nueva York, donde ellos tuvieron capacidad de convocar a otros sindicatos, y donde algo que aprendí cuando fui a tratar de ver lo que estaba ocurriendo en Nueva York, y al llegar pues casi no había nadie, y dije, nos han tomado el pelo, es una impostura, pero estábamos frente a nuevas lógicas, las lógicas de las redes sociales, donde basta la activación de las redes y de repente el silencio, el vacío deviene multitud. Y ahora sí, como decían, para la Comuna de París, llegan por todas las calles y de repente lo que parecía vacío y silencio, aparece la gente a partir de la convocatoria que se hace en las redes sociales. Son Yo Soy 132, que casi descarrilan esa
sendero sobre hojuelas que le habían tapizado a Peña Nieto y que construyeron en las asambleas de Atenco y Ciudad Universitaria elementos para configurar un nuevo proyecto de nación. Son la resistencia de la Mara Salvatrucha y el barrio 18, no solo como estos sujetos considerados como no personas por el jefe de seguridad de Nayib Bukele, en estos considerados terroristas, sino el planteamiento que hicieron ellos para un acuerdo de paz, que nadie les siguió la onda. Estamos hablando de la MANE colombiana y la lucha para evitar la privatización del sistema educativo. Estamos hablando de la Asociación Nacional de Estudiantes Chilenos, que abrevando de la experiencia de los pingüinos de los años 80, estos niños de secundaria que lucharon por el mejoramiento de la calidad educativa, con la dirección de la increíble Camila Vallejo, también salieron a las calles en Chile, después saldrían para la conformación de la nueva constituyente. Estamos hablando de los movimientos de los jóvenes de la primera línea en Colombia frente a los falsos positivos, donde el gobierno, y los abuesos de Uribe empezaron a dar prebendas y bonificaciones a policías que mataran guerrilleros, y lo que hacían era matar a jóvenes de los barrios populares y campesinos y los presentaban como si fueran guerrilleros caídos en combate para ganarse, como una estrategia construida desde arriba. Estamos hablando de los jóvenes precarizados en Brasil, de los jóvenes llamados de la periferia, de los jóvenes afrobrasileños que están planteando estrategia frente a la limpieza social que viven. Hablamos también de las juventudes kirchneristas y todo lo que fue esta resistencia frente a lo que venía ocurriendo en el caso del gobierno, los gobiernos de Macri, pero también en Chile, el Chile de Bolsonaro, etcétera, etcétera. En fin, lo que hacemos es colocar también un entramado para repensar y repensar proyectos alternativos, proyectos posibles de mundo, de vida y de civilización, a partir de las consignas que fueron enarbolando las y los jóvenes, no solo en América Latina, sino también en Estados Unidos con Black Lives Matter, y a partir también de lo que fueron estas otras maneras de pensarnos desde este protagonismo de las y los jóvenes, que fueron realmente disruptores y que han sido de manera muy clara figuras centrales junto con las mujeres. El otro gran movimiento que ha atravesado América Latina y el mundo es la lucha de las mujeres en contra de la violencia. Un violador en tu camino recorrió en la voz y el canto de las mujeres, en la lucha, en el cuerpo, en las calles, puso claramente, visibilizó una realidad que no es solo esta realidad de la que empecé hablando en el 93 con el feminicidio, sino que es una realidad de violencia estructural, estructurante, y también de violencia simbólica. Esa violencia naturalizada por el sentido común, como si fuera parte del orden natural de las cosas que está atravesando nuestras realidades. Parte de estos temas son los que tratamos de definir y de proponer opciones en el libro La danza de los extintos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos un espacio, un tiempo para sus preguntas, sus comentarios respecto a lo que se acaba de exponer en esta mesa. Ya el doctor Valenzuela nos hizo una muy buena reseña de su libro. Espero que eso no les quite las ganas de comprarlo y de leerlo, pero bueno, abrimos el espacio por si alguien quisiera participar. Siempre digo que si no me preguntan, yo me pregunto solo, así que… Si no, aquí preguntamos. Claro, cierto. Muy bien. Si pudiéramos ver dos caminos para el futuro sobre este tema, uno que fuera como la peor de los casos y uno el mejor de los casos, ¿cuál cree que pudiera pasar con este tema? Como escenarios posibles sobre esto. Bueno, yo solo pienso en uno, en el mejor escenario. Yo creo que estamos a tiempo de… Mira, están ocurriendo cosas en distintas partes del mundo, no solo en la dimensión del protagonismo de las y los jóvenes.
Yo también insisto que los grandes problemas de los jóvenes no se resuelven desde la condición juvenil, que hay que atender efectivamente esta condición de las y los jóvenes, pero los grandes problemas de los jóvenes son los grandes problemas del proyecto social, del modelo económico neoliberal que hizo crecer la desigualdad de manera brutal. Pero también vemos muchas resistencias a muchos niveles. Vemos otra vez que, a diferencia de lo que creía Francis Fukuyama en 1988, cuando publicó Las civilizaciones. ¿Cómo? El fin de la civilización. Sí. No, el fin de la civilización no. No. El fin de la historia. El fin de la historia, de Francis Fukuyama. Entonces decía, murieron todos los ismos. Pero lo que hemos visto después es que en realidad los grandes luchas, movimientos nacionalistas, movimientos étnico-nacionales, los movimientos de las mujeres, los movimientos de los jóvenes, los movimientos de las reivindicaciones, digamos, por a favor de la ecología, las agendas sociales a favor de la vida también cobran fuerza. Entonces yo mira, si lo pensamos, el libro anterior que supone el de Cuchumá, la montaña sagrada de Tecate, termina con una frase contundente de Tata Cachora, un hombre medicina de mi pueblo, que dice: si no atendemos a la madre naturaleza, entre el capital y los globales habrá guerras por una gota de agua. Y eso es un futuro que ya se anticipa, pero en todo caso no es lo que queremos nosotros pensar. Lo que queremos pensar es que todavía estamos a tiempo de crear condiciones para cambiar las cosas. Y de muchas maneras se están cambiando en varias partes del mundo. No es fácil, no hay recetas. Yo siempre he creído que no es un asunto que yo podría decírtelo, tengo, digamos, mi posición, pero yo creo que la solución frente a lo que enfrentamos es un proyecto colectivo, que no es un asunto que de tiranetas o que yo diga, mira, tenemos que hacer, no, es un asunto que solo se resuelve a partir de la organización y a partir de la articulación de voluntades, de luchas, de sueños, de todas y todos aquellos que finalmente son oprimidos por los mismos. Entonces, desde ahí creo que sería el escenario que yo anticipo como posible. Espero no equivocarme. Muchas gracias. Qué tímidas andan ahora, ¿eh? Sí. Hola, buenas tardes. Doctor, mencionaba ahorita cuando platicaba del libro que presenta algunas propuestas, lo mencionó o tal vez escuché mal, pero si no, en todo este recorrido académico que usted lleva estudiando estos temas, ¿qué podría pensar o sugerir como posibles estrategias tal vez o acciones tanto de parte gubernamental, sociedad, ACES, etcétera, como para mejorar esta situación para todos, ¿no? Y plantear tal vez un panorama más esperanzador, devolvernos esa esperanza que los jóvenes están perdiendo, ¿no? Sí, gracias. Bueno, hay obviamente posicionamientos más que digamos recetas o alternativas cocinadas. Cuando a mí me preguntan como consejos, me siempre recuerdo a Carlos Monsiváis que decía, no me pidan consejos porque yo me pierdo en el Zócalo, yo me pierdo en el Parque Municipal de Tecate y nací ahí. Pero no, más bien lo pensaría con dos personajes que me parece interesantes como para recuperar esto que planteas. Uno de ellos es un verdadero clásico, Marilyn Manson. Cuando le preguntan qué consejo le daría a los jóvenes, él dice, ninguno. Los jóvenes necesitan que les escuchemos. Entonces yo creo que el punto aquí fundamental es abrir la escucha, que seamos capaces de escucharnos. Y yo sé que yo hablo mucho, iba a decir que a veces nos embelezamos con nuestras propias voces, pero tenemos que abrir la escucha. Ese es un punto central con Marilyn Manson. Y el segundo es efectivamente que en esa lógica de abrir la escucha, es abrir también nuestra capacidad de respetar
las otras voces. Hay una, bueno, el famoso texto que escribió Gayatri Chakraborty-Spivak, Si puede hablar el subalterno. Entonces, yo siempre he dicho que es una trampa, porque al final de cuentas no es un asunto de voz ni de escucha. Yo pongo el ejemplo de la historia de Garabombo el Invisible, de Manuel Escorza, y el ejemplo de los zapatistas. No les voy a hablar del otro porque es una novela, de los zapatistas que lograron efectivamente construir un gran imago que reflejaba el racismo que todavía existe en nuestra sociedad, y que al final de cuentas la voz del subalterno es una voz colectiva. Entonces la idea es que para darle resonancia a esa voz colectiva, pues es esta idea de que tenemos que aprender a escucharnos. Y aprender a escucharnos implica, como decía hace rato, sobre todo atender lo que están planteando las y los jóvenes, más que lo que nosotros podamos aconsejar como rucos, ¿no? Y aquí el segundo que quería citarles es Walter Benjamin. Walter Benjamin escribe un texto maravilloso que se llama La metafísica de la juventud, y hay un capítulo que se llama la triada egregia, educación, cultura y juventud. Entonces ahí lo que él analiza es cómo los adultos, dice Walter Benjamin, han construido a través de la experiencia el dispositivo para obliterar los sueños de los jóvenes. Es una suerte de baldosa que aplasta los sueños juveniles y que está ya como muy ensayado, ¿no? Yo también fui joven, ya vas a aprender, ya sentarás cabeza, mira, ahorita son sueños juveniles, te están manipulando, ya entenderás, yo también fui como tú, yo también fui revolucionario, yo también quise cambiar el mundo, pero después te vas a dar cuenta que esos son solo, eso después vas a tener que trabajar y vas a decir, bueno, esos van a quedar como parte de una experiencia que estás perdiendo tu tiempo, ya entenderás. Entonces dice Walter Benjamin que detrás de la experiencia, muchas veces utilizada para aplastar los sueños juveniles, se esconde o no existe otra cosa más que la condición vergonzante de aquellos que saben que traicionaron sus propios sueños. Entonces ese es el punto. Yo creo que simplemente frente a esto yo diría, abramos la capacidad de escucha y aprender a construir juntos las propuestas y las alternativas, no más que pensar ahorita en que de repente aparezca una serie de ideas. Hay propuestas en el libro, obviamente, pero creo que esas son para la solución se da en el ámbito de lo social, no en el ámbito de la lectura, que es muy importante como otra forma de reconfigurar muchas veces nuestras certezas. Hola, Manuel, ¿y el Estado en esta solución cuando es cómplice? ¿Qué papel juega o qué práctica lleva más de la política de bienestarismo como la que comentaba Cristian de beca para los jóvenes? Bueno, el Estado, digamos, en gran medida, obviamente es, si lo pensamos, el Estado en una lógica como weberiana y luego le vamos incorporando los elementos del Estado como el detentador del uso legítimo de la violencia, entonces entramos a una lógica de qué violencia y qué es lo legítimo de esa violencia, ¿no? Si lo pensamos desde una perspectiva marxista, digamos, el Estado como un instrumento de clase que se utiliza para mantener los privilegios de una clase social y la producción y reproducción de las condiciones de dominación, pues estamos en otro nivel. Aquí el punto, creo yo, es que vale la pena repensar el tema de la violencia vinculada al Estado. La violencia social, al final de cuentas, tiene que ver con el ejercicio de la fuerza para dominar, para someter, para obligar a cierta acción por parte de otra persona o otro grupo de personas. Entonces la violencia siempre es un medio, nunca es un fin. Esto dice Walter Benjamin, esto lo dice Hannah Arendt. Entonces la violencia es un medio para la obtención de fines. Y hay momentos en los cuales la violencia
La violencia es parte integral a la conformación de los poderes, ¿no? Pero el poder, digamos, no se sustenta solo en la violencia. El poder busca legitimidad y va a utilizar la violencia cuando quiera. Cuando la violencia se convierte en el dispositivo central del Estado, estamos hablando de el terror. Y el terror escapa al ámbito de las relaciones de poder. El terror busca la desubjetivación, la anulación, la desaparición de las personas. Es el Lager del que hablé con Primo Levi. Junto al terror está la crueldad. La crueldad busca justo la humillación. Es esto que hacían en el Lager las personas que en este juego de los hundidos y los salvados. Es la degradación de la condición humana de las personas. Y entonces en ese ámbito lo que tenemos es justamente una dimensión donde la violencia ha sido parte central de los dispositivos que se utilizan para la reproducción del poder de Estado. Lo que planteé hace un momento del caso del 68 o lo que planteamos en el caso de Ayotzinapa, donde el propio Estado reconoce que fue un crimen de Estado ahora, pues nos lleva de manera muy clara a entender que esa violencia fue justificada a todos los niveles, ¿no? Entonces, el tema del Estado, por supuesto que yo sí creo que ha tenido ese papel de garante de las condiciones de producción y reproducción de la desigualdad, de la asimetría. Simplemente si pensamos porque hay igual de estados a estados, ¿no? Igual que lo que planteamos del patriarcado y los ordenamientos patriarcales. Ese estado que analizó Engels en El origen de la familia y la propiedad privada y el Estado, que tenía como función fundamental garantizar la acumulación y la transmisión de la riqueza de la clase, digamos, de la burguesía, como lo planteaba, o lo que sería la función del Estado como el neoliberal, que lo vimos de los años 80 a la actualidad, cerca de 40 años, en lo que se observó fue el incremento profundo de la desigualdad social. Y curiosamente un Estado que se desdibujó en muchos de los ámbitos para garantizar la acumulación privada, la privatización de los propios elementos del Estado, pero es donde el Estado se disocia de su condición de, digamos, de la máscara de ser el representante del pueblo en general. Cuando Benedict Anderson trabaja el tema de la nación como comunidad imaginada de camaradería horizontal, ¿no?, en el cual nos sentimos parte de una nación independientemente de las profundas diferencias que tenemos, lo que está planteando es que frente a eso el Estado, estamos hablando de dos dimensiones, el proyecto nacional y lo que sería el proyecto de Estado. El proyecto nacional es el que se ejerce, el que se vive. El proyecto del neoliberalismo fue un proyecto efectivamente que garantizó la privatización, la acumulación de los empresarios y la represión a las disidencias que buscaron no contratos colectivos, no sindicatos, la ruptura de los ámbitos corporativos, etcétera, etcétera. Y la idea misma de la disputa ahora por un estado de bienestar, pues ese estado de bienestar surge en momentos de crisis de las propias formas del modelo de acumulación y de reproducción económica, como ocurrió durante la gran crisis en los años 40 con la Segunda Guerra Mundial. Hubo una salida que fue la salida de la guerra, que usualmente es un recurso que se utiliza, y del fascismo, pero también están las salidas como lo que se utilizó Roosevelt, que tiene que ver con un estado de bienestar que busca de repente compensar y equilibrar. El Estado juega un papel fundamental, pero no podemos hablar de un Estado simplemente como una máquina, que es una maquinaria que sirve para garantizar la reproducción del poder y que sirve para garantizar también cierta reproducción de relaciones sociales asimétricas, desiguales, ¿sí?
pero en todo caso, cuando lo ve, hay que verlo en función de los eventos particulares. Y aquí en los que hablamos, el Estado actuó claramente como el que organizó tanto la masacre del 68 como el tema de Ayotzinapa. Y están todos, el C4, que en su momento se aclaró que, acordémonos que no solo está por un lado la crueldad del que hablé, ¿no?, de Julio César Mondragón, el joven desollado, pero estaba el Trivi. ¿El Trivi qué era? El Trivi era un soldado infiltrado entre los muchachos de Ayotzinapa, y su función era estar informando, monitoreando. Él también lo desaparecieron, y no buscaron encontrarlo tampoco. Entonces, en este caso sí, el papel del Estado es fundamental. En el caso de Ayotzinapa, ¿fue el Estado? Sí, fue el Estado, definitivamente. Y ya no solo dicho por quienes lo dijimos desde hace muchos años, ¿no?, en el libro de Juvenicidio, sino por el propio Estado, particularmente la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, reconocen que el crimen de lesa humanidad de Ayotzinapa, del 26 de septiembre de 2014, fue un crimen de Estado. Sí. ¿Alguna otra? Bueno, entonces, para ir cerrando, no sé si... Ay, perdón. Adelante. Perdón. Gracias. Buenas noches. Voy a leer la pregunta para no divagar. En torno al tema de la biopolítica y la necropolítica, si bien es cierto, estas están materializadas y tocan las vidas de estas personas, sean jóvenes o en este caso particular del que quiero preguntarle sobre las personas que se encuentran en desplazamiento, los migrantes. Mi pregunta es cómo podrían esos cuerpos ser cuerpos en resistencia, ¿no?, para contrarrestar esas políticas, o simplemente no hay posibilidad al ser algo sistemático y encontrarse con una serie de desventajas, ¿no?, frente al resto de los sujetos que se encuentran en un espacio. Gracias. Sí, bueno, la biopolítica es un concepto que tiene dos asideros en el caso de Michel Foucault. Michel Foucault lo que plantea es, en su seminario, define la biopolítica como la irrupción de lo que fueron las políticas públicas en relación con los temas de salud por parte de los grandes estados nacionales a partir del siglo XVIII. Y esto obviamente tenía que ver con una manera importante de disciplinamiento de los cuerpos, desde ciertas condiciones de higiene, pero también de regulación de la vida. Posteriormente, en otros trabajos como Vigilar y Castigar, la microfísica del poder, los estudios de la locura, sobre la risa, los estudios de la cárcel, del Ática del que hice referencia, presenta la biopolítica básicamente como el conjunto de dispositivos que participan en el control y disciplinamiento del cuerpo de las personas. Este inicio de Vigilar y Castigar del suplicio de Damiens, este parricida que lo es desmembrado, etcétera, bueno, temas costumbristas para nosotros, lo que coloca, dice Foucault, pero ahí termina el suplicio público. Después se trasladó al ámbito privado, a las clínicas, a las cárceles, y ya lo que era el suplicio público, el festín, digamos, de la sangre para el pueblo, termina. Yo, bueno, en el libro anterior, Trazos de Sangre y Fuego, digo, no solo no terminó, lo que vivimos ahora es lo que yo llamo el suplicio virtual. Y empezamos a ver desde la comodidad de nuestras casas, desde nuestras computadoras, cómo desollaban, cómo desmembraban, cómo capaban, castraban, descuartizaban a las personas, y vamos viendo cómo se les va escapando la vida, y lo podemos ver en vivo y en directo. Entonces el suplicio retorna de manera brutal, ese es un asunto fuerte. Entonces este tema de la biopolítica particularmente a mí me interesa, y mi próximo trabajo creo que por ahí va a ser las estrategias bionecropolíticas de las derechas en América Latina. Pero digamos, si pensamos los dispositivos biopolíticos en América Latina pasan básicamente por la disputa por el control del cuerpo de las mujeres, la expropiación de su derecho a decidir sobre sus propios cuerpos, el tema de los marcos prohibicionistas
y quién decide lo que alguien puede poner en su cuerpo, independientemente de que cometa un delito o no. La bioestética, la idea de que hay que tener un cuerpo regulado, independientemente de la carga genética, y donde efectivamente se tiene que ver con una serie de controles sociales, donde mucha gente tiene trastornos fuertes, bulimia, anorexia y muchas otras cosas. El tema que tiene que ver con la esterilización forzada, el poder bioobstétrico, sobre todo en Brasil y en otros lugares donde los médicos programan 200 partos por cesárea, los necesiten o no un fin de semana, para que pues les ahorra tiempo, casi un Fordismo, Taylorismo, tiempos y movimientos. Estamos hablando entonces de la bioestética también, que tiene que ver con el cuerpo significado, ¿no? La asepsia corporal, el criminalizarte si traes cierto tipo de tatuajes, perforaciones, escarificaciones, adulteraciones, etc. Y la necropolítica de Membe, como bien lo dijo lo planteó hace un momento, la necropolítica de Membe, que tiene que ver con una nueva forma de soberanía de Estado que decide quién debe morir y quién merece vivir, quién debe vivir y quién merece morir, o al revés. Pero al final de cuentas se arroga el derecho selectivo para decidir quién vive y quién muere. Ese es el punto. Pero frente a eso está todos los temas de lo que yo he venido trabajando, que le llamo bioresistencias. Yo me enfoco más en cómo se construyen desde el propio cuerpo un dispositivo de resistencias. Ya hablé de las públicas, ¿no? De la esfera pública, este recorrido que les hice de la primavera árabe para acá. Entonces los jóvenes también construyen el cuerpo como dispositivo de la resistencia. Y eso lo he trabajado bastante, pero entonces llegamos al tema de los desplazados. Y bueno, ¿cuál es la resistencia de esto que se ha convertido en la gran expresión de la desigualdad social, particularmente dentro del neoliberalismo? Y lo que hemos dicho, cómo se reconfiguran los muros de agua, que siempre aludo al gran Revueltas en su libro que así se llamaba. Los muros de agua en el cual en el Mediterráneo, de Cuba a la Florida, Tapachula, Tecumumán, el río Bravo, se convierten realmente en sepulturas acuosas, demasiada muerte. Estos muros de hormigón, de concreto, Israel-Palestina, los muros metálicos, como estos 3.164 kilómetros que se pusieron, empezando con las placas metálicas que llevaron en el Golfo Pérsico cuando la invasión a Irak, que los ponían para que aterrizaran los aviones, después los pusieron como emblema bélico acá. Entonces, ¿cuál es la resistencia? Mira, yo lo veo así. Hasta hace algunos años, de frontera sur a frontera norte, cruzaban cerca de 380,000 migrantes. Antes eran centroamericanos, después ya no eran centroamericanos, como sabemos, de África, de Asia, hay de muchas partes del mundo que vienen. De esos, 75% eran atacados, vulnerados, agredidos, mutilados, algunos en la bestia. Por lo menos una tercera parte de las mujeres eran violadas. Siempre digo, las mujeres antes de partir de Centroamérica tomaban precauciones para no quedar embarazadas, asumiendo que seguramente o que muy probablemente serían violadas. Una cosa terrible. Entonces, lo que empezaron a hacer es que lo de Sin Fronteras y otras organizaciones empezaron a hacer lo que se llamó los viacrucis migrantes, en lo cual eran como recreaciones donde se representaban los eventos más dolientes, ¿no? de la necropolítica que señaló Hugo hace un momento. Entonces, estos eventos más dolientes los significaban como una suerte de pasión de Cristo. Entonces, y lo hacían, es la misma lógica de Bertolt Brecht, los actos de Bertolt Brecht, ¿no? de generar con los propios oprimidos una recreación de su realidad como elemento de construcción de conciencia, que es lo que también hacía Luis Valdés con el teatro campesino, acompañando a César Chávez. De otra manera lo hizo Nelly Campobello con su teatro de masas, ¿no? Danza de masas, sus coreografías como Carabina 30-30. Entonces empezaron a hacer eso, y en 2017
dijeron, pues vamos a andar, y empezaron a caminar hacia el norte, pero se detuvieron, no llegaron, más o menos no llegaron ni a la Ciudad de México. Pero en 2018 las cosas habían cambiado. ¿Qué cambió? En 2015, Donald Trump anunció en la convención del Partido Republicano su intención de contender a la candidatura a la presidencia. Es cuando lanza aquella famosa retahíla de mexicanos, migrantes, delincuentes criminales, violadores, y empieza toda una estrategia que ya estaba instalada contra los migrantes. Esta estrategia, digamos, se había utilizado con el peligro amarillo contra los chinos en 2008, perdón, en 1908, es el que se utilizó también contra cuando el tema de la ley Harrison, que es la prohibición de los derivados de la amapola, también contra los chinos, y también lo empezaron a utilizar a partir de la famosa ley 187 de Peter Wilson. La 187 decía que el funcionario tenía la obligación de otorgar o negar un servicio educativo o de salud dependiendo la sospecha razonable de que fuera documentado legal o ilegal, decían. Entonces, eso era un asunto que llevaba a todos, con papeles o sin papeles, por la forma de hablar el inglés o no hablar el inglés, por el color de piel. Después vino la ley Sensenbrenner, ¿no?, que también utilizó el tema de la migración. Y lo que pasó después es que todo en Estados Unidos, la migración se convirtió en una pieza del ajedrez político electoral, donde todos los partidos empezaron a utilizarlos, a los migrantes, a manipular el fenómeno migratorio. Y entonces, en ese nuevo contexto, digamos, había pasado ya la caravana de los haitianos, recuerdo que recibieron una gran acogida, gran aceptación, gran apoyo, sobre todo de la sociedad civil, pero en 2008 las cosas ya habían cambiado. Y había un clima muy fuerte antimigrante y estaba esta cuestión de la agresión que sufrían los migrantes. De tal manera que el 5 de octubre, en San Pedro Sula, Honduras, se hace un llamado desde las redes sociales para salir hacia el norte. Y pasan 11,000 migrantes por la frontera Tapachula-Tecumumán. Yo siempre digo un paso avasallante que digamos que impresionó a muchísimos. ¿Y qué era eso? Esa era la resistencia. Los migrantes construyeron desde el cuerpo, preguntan, construyeron un cuerpo colectivo. Fue el caminar juntos, fue el encuerpamiento colectivo, fue la coraza protectora que construyeron. Solo hubo 2 agresiones de todas estas que señalé, una en la frontera sur y una acá por Tijuana, digamos menores frente a lo que era ese baño de sangre, muerte y agresiones sexuales que se habían vivido. Entonces, la caravana logró eso, logró efectivamente convertirse en un cuerpo común, un cuerpo colectivo, que caminó al mismo latido, al mismo ritmo, pero que efectivamente generó al mismo tiempo fuerte aprehensión, y entonces ver tanta gente junta, se despertaron muchos odios, muchos prejuicios, muchos estigmas, muchos estereotipos, mucho racismo, y la gente empezó en las redes sociales a hablar en contra de estas personas. En la concentración que se hizo, por cierto, de Paloma for Trump y la gente de Donald Trump, que fueron los que estuvieron en el meeting en Tijuana, después la agresión que se dio en playas, no fueron ni la gente de playas, sino que fue gente que llegaron en camiones, que no sabemos exactamente quiénes los llevaron, los que empezaron esa agresión. Pero también es cierto que se empezaron esta señora que llevaba con su niño y que no quiso comer frijoles, entonces eso se convirtió casi como un agravio a la identidad nacional, ¿no? Y que cualquier persona sensata entiende que después de 40 días caminando, comiendo lo que se puede, con condiciones muy adversas, la gente llega con el estómago lastimado y obviamente no quieres comer frijol. El niño quería comer una pizza, tampoco te pidieron, ¿me entiendes? Entonces, pero esto en ese contexto fue lo que generó esa profunda sobrereacción frente a la caravana. Entonces, lo que fue esta idea común, que llegaron del campamento Benito Juárez, ahí en Tijuana, donde yo te hice el trabajo, quien le interese, José Manuel Valenzuela, pegadito y en minúsculas.org,
Ahí están estos libros, están abiertos. Este se llama, ¿cómo se llama este libro? Caminos del Éxodo Humano. Ahí con entrevistas a niños y a las personas. Ellos estaban de aquí a la pared, solo estaba la carretera y ya el campamento. Y entonces ellos dormían viendo esa barda que siempre soñaron que tenían que brincar. Los más jóvenes dijeron, no le echamos, nos vale. Los otros 2000 se registraron para empleo en Tijuana. Y obvio, la reacción ustedes la conocen, lo recibieron con balas de goma, con armas sónicas y con gas lacrimógeno. Entonces, esa es la forma de bioresistencia, creo yo, así como lo dije en relación con el subalterno, que es una voz colectiva. Aquí la voz del desplazado, la resistencia del desplazado, en este caso fue su encuerpamiento colectivo. Bueno, pues para cerrar, no sé si quisieras comentar algo, Hugo, ya manera de colofón. Un poco, porque conozco y venimos trabajando con Carmina, el asunto de lo que planteaba ahorita el doctor Valenzuela, de la bio y de la necropolítica. Lo estamos nosotros perfilando desde el capitalismo de vigilancia, y ya no solamente es el control sobre el cuerpo, sino que es el control sobre los datos biométricos y el control con una nueva suerte de construcción de una frontera inteligente del Smart Border, que es la apuesta de Joe Biden, a diferencia de las inversiones que iba a hacer Donald Trump en una frontera física. Lo que se ha visto en los últimos 2 años con Joe Biden es un incremento en los presupuestos de inversión para el control de los flujos a través de drones y a través de recabar datos biométricos, infrarrojos, los perros robots que estuvieron probando el año pasado y antepasado en Chula Vista. Y entonces ya no es solamente el control sobre el cuerpo, sino que ahora es el control también sobre los datos biométricos. Y ese es un enfoque que desde mi perspectiva epistemológicamente y metodológicamente se puede muy bien acompasar con lo que está planteando el doctor Valenzuela, de incluir el planteamiento Foucaultiano de lo biopolítico con lo necropolítico de Mbembe, y ahora poderlo enlazar con esta lógica del capitalismo de vigilancia, básicamente. Muchas gracias. Y bueno, también para cerrar un poco, como comentamos, lo que nos reúne hoy, pues no solo es la persona del doctor Valenzuela, sino este libro, La danza de los extintos, que ya lo comentaba el doctor Méndez al principio en su intervención, es, creo yo, un trabajo que resume este recorrido intelectual realizado en los últimos 20 años, y que, como muchos de los textos, si no es que todos los textos del doctor, por un lado es una herramienta muy útil para quienes trabajamos los temas sociales, particularmente quienes trabajamos el tema de las juventudes como herramienta teórico-analítica, ¿no? Esta propuesta que hace sobre las condiciones de interpretación de la frontera, pero también, que lo apuntaba el doctor, no en este sentido idealista de pensar en los jóvenes y trabajar con los jóvenes y ver a los jóvenes como reflejo de la sociedad, ¿no? En esta también idea muy bucólica de que los jóvenes son el futuro, sino más bien yo creo que los jóvenes son el presente, en el sentido de que ahí se reflejan muchas de las situaciones, los problemas y los fenómenos a los que nos enfrentamos como sociedad, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, es un texto que creo que a cualquiera, independientemente de que le interesen estos temas, es un texto que deberíamos de leer, que deberíamos de analizar, porque nos presenta, pues sí, un panorama gris, pero también al final hay un pequeño halo de luz. Somos optimistas, no, creo que los tres somos optimistas, entonces en ese sentido, pues la recomendación para que por favor se den el tiempo de leer esta obra del doctor Valenzuela. Y bueno, pues con eso cerramos, a menos de que opine lo contrario. Les agradecemos mucho tiempo, su disposición, su aguante, su tiempo, y bueno, los esperamos aquí en el instituto el próximo 2 de octubre. Tenemos un taller respecto a la teoría queer, ahí en nuestras redes sociales, ahí está la información, ojalá puedan participar.
Y nuevamente muchísimas gracias y muy buenas tardes.